Comienza el entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. Saludos oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en esta nueva versión, en esta nueva edición de este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional. Informamos, opinamos, discutimos, incluso recordamos los momentos más relevantes del deporte que nos ha dejado por lo menos esta nueva normalidad en las expectativas que tenemos en pro del combate a este momento histórico que vive la sociedad. Pero ya ahondaremos en eso más adelante. Por ahora me permito saludar a mi compañero Jaime Alvarado. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo para la audiencia. Estamos aquí bien, comenzando la semana con mucho deporte, porque esta semana hay mucho fútbol, muchísimo fútbol. Cada vez más deportes, también van saliendo más noticias y bueno, ya poco a poco nos iremos adentrando, pero ahora mismo toca hablar sobre otra manera de ver los deportes. Con esta pandemia los deportes han pasado a ser algo diferente. Y ya vamos a andar un poco en eso. Totalmente, tú lo has introducido, Jaime, es que me ha llamado la atención y sí considero importante ir entrando en ese tema ya rápidamente porque es una cuestión que no se nos puede escapar ni un segundo. Últimamente en el tema de los resultados hemos ya mencionado el factor de que ya se movió la pelota en distintas ligas, ya hemos hablado de temas logísticos, pero ahora hablemos del deporte del común, el deporte que no es profesional, y es que este momento, en este podcast, queremos hacer el llamado de atención muy fuerte para todos los oyentes, en especial sobre tomar conciencia de la situación en la que estamos atravesando. Bajo experiencia personal, bajo experiencia periodística, bajo la observación que hemos hecho a lo largo de estas semanas, meses ya, Jaime, ¿no? Son meses, ya 3 meses de cuarentena. En mi caso han sido 3 meses, no sé en tu caso en particular. 3 meses y contando de cuarentena. Precisamente una de las cosas que mantuvo bastante pensamiento dentro de la gente era sobre la realización de actividades deportivas, de actividades de ejercicio. En Panamá se dio la situación de que, entre comillas, se dio un recreo, se dio una especie de recreo, lo llaman vulgarmente, pero hubo una semana en donde el panameño en general y persona del extranjero que reside aquí aprovechó esa semana y descubrimos, Jaime, que teníamos Nairos Quintanas, que teníamos Michael Phelps, que teníamos atletas de todas índoles, Jaime. Y eso, en cierta manera, es contradictorio, en cierta manera nos retrata como país y es algo que hay que atender, Jaime, realmente, porque increíble que tanto atleta escondido saliera precisamente en esa semana, y lo que nos llama la atención y lo que el motivo por el cual estamos haciendo este momento especial en el podcast es porque el incremento de casos se estima que va a ser impresionante para las próximas semanas, y ahí es donde uno quiere preguntarse, y te pregunto a ti, Jaime, ¿qué pasó? ¿A qué hora? Es increíble lo que tú mencionas, de que cómo se descubren deportistas en el momento en el que menos se espera, ¿no? Porque, o sea, ahora en un momento tan difícil y complicado, cuando el gobierno permite a las personas salir a hacer deporte, precisamente todas aquellas personas que en ningún momento salían a hacer deporte, ahora sí tienen esa necesidad, ¿no? Ese querer salir a correr, querer salir a hacer ciclismo, cuando en anteriores ocasiones posiblemente muchas de esas personas jamás en su vida se habían puesto a querer, no sé, ponerse en esa situación de salir a correr, de salir, bueno. Se comprende totalmente, Jaime, el hecho de que hay varios factores de salud mental, porque mucha gente, claro. Sí, buscaba esparcimiento, buscaba ver la naturaleza nuevamente, pero era una cosa increíble ver el Parque Omar, por ejemplo, o la Cinta Costera, centros de actividad deportiva aquí en Panamá, con tanta gente como si fuera un fin de semana en tiempo regular. Es algo que parecía completamente surrealista. No nos centramos simplemente en el hecho de que tuviéramos nuevos atletas, porque es verdad, hay una cuestión corporal que hay que mantener activa, incluso para que la mente se mantenga trabajando. Somos testigos y somos básicamente también actores de esta situación. Yo personalmente me mantuve haciendo ejercicio dentro de mi casa, trotando dentro de mi casa, e incluso aproveché esas horas de gracia para darme eso. Y pues, Jaime, tú también te mantuviste haciendo ejercicio dentro de tu casa. Sí, es que, mira, es verdad, la gente quiere salir al aire libre, quiere salir a correr para sentir un poco la brisa, para despejarse,
eso está muy bien, pero yo no critico el hecho de que la gente salga a hacer deporte, critico el hecho de que la gente salga a hacer deporte irresponsablemente, porque Total. una de las medidas es el distanciamiento social. ¿Por qué tienes que salir con 2, 3 personas a correr todos juntitos? ¿Por qué tienes que aglomerarte? Por un montón de cosas que no se entienden, la verdad. O sea, si nos están dando unas medidas, hemos tratar de cumplirlas y nos están dando unos permisos en base a esas medidas. Entonces, ahí es donde yo creo que entra la parte de qué tan responsables podemos llegar a ser cuando se nos piden ciertas cosas. Porque, Dani, te puedo asegurar que en no tiempos de COVID, muchas personas salían y sí cumplían con las medidas sin existir estas medidas. O sea, las personas salían a entrenar solas, había distancia social, ¿me entiendes? O sea, es algo para reflexión. Es algo para reflexión o para entender nuestra situación como país. Sobre todo porque en factor no solamente de la gente que hizo ejercicios, llevaban a los niños. Yo vi unas cosas, Jaime, gente sin mascarillas trotando también. Vi a gente jugando con los niños sin mascarillas. Vi a gente incluso reclamándole a personas de la seguridad en los distintos centros, reclamando que no haya ningún problema, porque existe la teoría, y es verdad, es comprobada, de que es más exigente para el cuerpo trotar con la mascarilla puesta, contrario que pues como se hace regularmente o como se pretende hacer regularmente. Sin embargo, en las circunstancias actuales yo no veo motivo para quitarse la mascarilla, aparte de lo que ya acabo de mencionar. O sea, hay gente que incluso se tocaba la cara, que hacía acciones, mejor dicho, Jaime, si aquí nos quedamos hablando de las acciones irresponsables que se vieron durante la semana, se ha hablado de lo del distanciamiento social y resulta que ahora hay grupos, hubo hasta equipos de voleibol, Jaime, voleibol. Exacto. O sea, Una de las cosas que en parques donde tú veías que no se reunía tanta gente para eso, ahora resultó que había equipos en los barrios de voleibol. Entonces ahí uno se pregunta nuevamente, ¿qué está pasando, Jaime? Es que no, es algo, claro. es una cosa incontestable muchas veces. Sí, no, además del deporte colectivo que bien mencionas que muchas personas se pusieron a realizar, también te tengo que decir que muchas personas, ejercicios que se pueden hacer desde casa, como, o sea, por lo menos yo creo que puedo hacer desde mi casa, salían y los hacían en la calle. Y mira, hace poco, o no hace poco, recién se levantaron las medidas en España, pasó algo similar, muchas personas que salían a la calle a aglomerarse, a hacer ejercicio, entre comillas, hacían ejercicios de casa. Total. O sea, CrossFit, calistenia, cosas que puedes hacer desde tu casa. Mucha gente salía a hacer ejercicio al aire libre, pero si lo puedes hacer perfectamente desde tu casa no tienes necesidad. Nuevamente, y solamente ya para pasar al tema deportivo estrictamente profesional, invitar nuevamente, exhortar a todos los oyentes, a todos los familiares de los oyentes, a todos los participantes de las redes sociales, que hoy estamos en un momento crítico. Ya se ha dicho que tanto Panamá como otras naciones latinoamericanas son foco de esta nueva pandemia, de este nuevo coronavirus. Mientras se trabaja en vacuna, mientras se trabaja en todas las medidas de salud que se tienen que tomar para combatir esto, se entiende perfectamente que haya necesidad de querer salir, de tomarse su ejercicio, de seguir trabajando, porque es verdad, Jaime, hay mucha gente trabajando en estas situaciones, en este momento preciso, pero si no hay un motivo suficiente y si no toma medidas responsables y si usted considera de que varias de las cosas que usted ve en el exterior van a afectar la normal realización de ejercicios, por favor, no salga de casa. Puede perfectamente seguir cumpliendo una rutina de ejercicios efectivamente en su casa. Este es el momento para dar ejemplo y para no seguir los malos ejemplos de gente taquillera, de gente irresponsable que ha tomado esta medida como una libertad absoluta, como si aquí no estuviera pasando nada. Estamos pasando, quizás más importante que todos los partidos que vayamos a mencionar a continuación, estamos ante el partido más importante de nuestra generación. Vamos a hablar de fútbol. Ahora sí hablemos de lo que nos alienta y de lo que nos está dando la tranquilidad. Yo personalmente lo expresé, Jaime, y me imagino lo querrás expresar personalmente tú. Muchos habían dicho de que se podía vivir sin fútbol
Y efectivamente se podía vivir sin fútbol, pero qué aburrido era la vida. Y pues precisamente volvió no solamente el fútbol, volvió un muy buen fútbol de gran nivel y con grandes atletas que incluso dejaron muy buenas estadísticas. Sí, es Dani, un fin de semana plagado de Liga Española, de Liga Alemana, algo de Liga Italiana. Bastante contento, la verdad, de poder volver a ver fútbol. Yo hace unas semanas, sinceramente, no me veía extrañando tanto el fútbol, la verdad. No era algo que yo considerara fundamental, pero bueno, ya que lo tenemos aquí, la verdad es que se siente algo distinto. Se siente esa pasión, esas ganas de poder ver deporte hora tras hora, día tras día. Es una sensación increíble volver a tenerlo. Y bueno, ya iremos un poco profundizando, ¿no?, en lo que pasó este fin de semana, porque hubo muchos resultados, hubo muchos regresos, como bien mencionas, y también volvemos a tener la vuelta de dos jugadores que seguramente muchas personas en el nivel mundial extrañaban ver, como son el caso de Messi y Cristiano Ronaldo. Desde el jueves pasado que hablábamos de la Liga Española, ni siquiera con el derbi sevillano se evitó el hecho o no le ganó en primera plana para nada a ese regreso de Cristiano Ronaldo en la Copa Italia. Eso fue el día viernes pasado, y el sábado que regresó Lionel Messi. Entonces todas las primeras planas estaban centradas incluso en la acción de estos dos jugadores. Fue bien interesante, Jaime, incluso para hacer la tarea del contraste, el hecho de ver tres países de primer nivel, porque tampoco hay que descartar las otras ligas europeas que son de menor nivel, pero pues que también tienen actividad, y que incluso al final del programa mencionaremos unas noticias importantes que se han mencionado. El hecho de que en el fútbol de gran nivel vimos el contraste de cómo volvieron a nivel deportivo los equipos. Vimos que en la liga alemana, pues por supuesto ya hay una constancia física, ya hay una regularidad en cuanto a cómo desempeñan los jugadores, pese a que están jugando cada 3 días, estimado entre la liga, también hubo Despokal, pero en el caso de Italia concretamente también se vio una diferencia significativa, comparativamente hablando. Se faltó, pese a que se habló mucho del regreso de Cristiano Ronaldo, sí se notó bastante el hecho de que varios jugadores de los 22 que jugaron ese partido de Juventus-Milan, sí se le notó bastante la falta física, ¿no? La falta de competitividad, de acción futbolística. Era evidente que el regreso de las ligas podía marcar diferencias entre cada una de ellas. En la Bundesliga hemos visto que este parón no les ha afectado tanto, pero en cuanto a otras ligas no sabíamos cómo iban a regresar. En la Liga Española yo sí vi un cambio físico negativo para muchos equipos, puesto que si nos ponemos a analizar más concretamente los partidos de los dos grandes candidatos al título, Barcelona y Real Madrid, podemos ver perfectamente que equipos como ese Eibar de Mendilibar, que es un equipo muy físico, que requiere que siempre está presionando mucho, que requiere que sus jugadores estén al 100% físicamente hablando, se vio afectado precisamente fue por este parón. Lo mismo le pasó al Mallorca. Yo creo que en estos partidos fueron mucho más igualados de lo que refleja el marcador, pero que al final, cuando el físico no te acompaña, cuando estás tanto tiempo sin actividad deportiva, lo que termina decantando los partidos es el talento, y creo que en este caso ha sido así. No en el caso de la Bundesliga, porque ya como hemos visto ha ido progresando en el ámbito físico, y está el reflejo de lo que pasó este fin de semana. Problemas para el Borussia Dortmund para poder ganar el partido y evitar el alidón del Bayern Múnich, con ese gol de Haaland en el minuto 94. Qué golazo ese gol de Haaland, oye. Inesperado sobre todo porque ya les habían anulado un gol y fue agónico, complementando ese comentario tuyo, pero fue un golazo el de Haaland. Sí, increíble, lo de este chico es increíble. Y bueno, y lo del Bayern también tuvo algunos problemitas para poder ganarle al Mönchengladbach, que la verdad hizo un partido muy digno. Pero ya vemos que con ese subidón físico que van adquiriendo las ligas, se va equilibrando un poco, ¿no?, los partidos. Vamos a ver qué pasa de aquí al próximo fin de semana, pero sí, muy interesante esta vuelta de fútbol. Por supuesto, también tomar en consideración que primero en España
van a jugarse todos los días. Va a ser maratónico. Prácticamente, sí. Va a ser maratónico. Para el fanático es una maravilla saber que va a haber fútbol todos los días, que para los atletas va a ser un poco desgastante porque sí, faltan menos de 10 fechas para culminar la Liga Española. De hecho, tenemos partido hoy. Es muy curioso eso que mencionas, de verdad, porque ya hoy lunes tenemos partidos de fútbol de Liga Española. Exacto. O sea, ha sido desde el jueves hasta hoy lunes, prácticamente días de fútbol, todos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, todos los días hasta que se acabe la temporada prácticamente en España. Bajo ese orden, destacar eso va a ser desgastante. Y estamos hablando del verano europeo, que ya lo mencionamos en uno de los primeros programas del entretiempo, pero efectivamente van a tener que tomarse bastantes medidas en cuestión de la integridad física de los jugadores, incluso por primera vez casi una novedad, eso no se había visto en España, creo, Jaime, el hecho que hubo cooling break en alguno de los partidos, el famoso paro para que los jugadores se refresquen, eso quizás es una novedad, y es que hablamos de regiones donde las temperaturas alcanzan más de los 40 grados, 45 grados incluso, entonces hay que tomar precisamente, los jugadores van a tener que tomar todas las medidas y los cuerpos médicos y cuerpos de preparación física para que los jugadores realmente no tengan un problema serio en cuestión de regreso a las canchas, más allá del tema del cuidado de las pruebas del virus. Claro, y me parece un poco extraño el tema del cooling break, sobre todo porque se había estado reportando en España que todavía las temperaturas no están sobrepasando los 20 grados, pero bueno, también dejar como anécdota interesante el hecho del aficionado que se coló al estadio en el partido del Mallorca-Barcelona. Eso sí me pareció muy extraño, Dani. Eso es muy curioso. Eso habla muy mal de la organización, de la logística. Esta vez creo que le compete al Mallorca. El tema de ingreso de gente, eso, y era un fanático además creo que de Messi, porque tenía camiseta de Argentina. La Argentina, sí. Es bizarro, es como... parece chiste, pero es anécdota. Yo creo que es la famosa frase, porque es algo que tú no puedes, o sea, en partido de puertas cerradas, que entren fanáticos, en fin. Es algo que es bastante anecdótico en cuestión de la Liga Española. Además de que al Barcelona se le hizo muy fácil ganarle al Mallorca, ya si entramos de lleno a lo que dejó el fútbol, el Barcelona se vio como un equipo muy seguro, un equipo que incluso demostró una dinámica bastante interesante, que muestra a Martin Braithwaite dentro del panorama de goleadores, le llega competencia buena a Luis Suárez cuando vuelva el uruguayo a las canchas, y que por otro lado, complementando, el Real Madrid también no tuvo dificultad para derrotar al Eibar. Sin embargo, en el segundo tiempo medio se complicó ahí la situación, primero porque el Eibar logra descontar y segundo porque Courtois llega a sacar varios balones impresionantes. Así que ahí digamos que son los contrastes. También se jugó un partido de Atlético y Athletic muy interesante, Athletic de Bilbao, pero es verdad, hay bastante que va a dejar en discusión la Liga Española y las otras competencias que están regresando. En Alemania yo creo prácticamente que no hay mucha discusión, Jaime, porque ya faltan pocas fechas. Va a ser muy complicado que el Borussia Dortmund le quite el título. A pesar de que haya una posibilidad matemática, yo creo que el Bayern Múnich ya, pese a no ser la versión más contundente que le conocemos al equipo bávaro, al equipo rojo de Alemania, yo creo que eso ya está prácticamente definido, incluso desde que el Bayern Múnich ya le ganó el clásico al conjunto del Dortmund. Sí, ya definitivamente estamos en la recta final de la Bundesliga, ya prácticamente, no estoy seguro, creo que nos quedan 3-4 jornadas, 7 puntos, el Bayern está a una victoria del hacerse ya con el título, prácticamente improbable que el Borussia Dortmund pueda alcanzarlo. Y también me gustaría hacer un señalamiento un poco sobre la Copa Italia, ya lo mencionamos al principio, Cristiano Ronaldo no tuvo una buena participación contra el Milan, pero realmente la Juventus tuvo un partido que se notaba demasiado el bajón físico, y el otro partido, el partido entre el Inter de Milán contra el Napoli, ese partido ya definió el que será el finalista, o los finalistas mejor dicho, de esta Copa Italia, con la victoria del Napoli en el global, puesto que el partido terminó 1-1. Ese partido con ese fue golazo muy bueno. olímpico de Eric, sí, muy excelente. Ese sí fue algo diferente, ¿no? El partido del Milan y Juve fueron
fue una cosa y este fue algo totalmente distinto. Sí, completamente distinto, una dinámica distinta. Al final el Napoli efectivamente logra ganar el partido por la serie global, por el empate que consigue de la manera en que lo consiguió, con un contragolpe sensacional provocado por David Ospina, que se recompone después de haber cedido el gol olímpico. Fue la figura de ese compromiso el portero colombiano. Y efectivamente entonces tendremos clásico el próximo 17 de junio en Roma entre Juventus y Napoli, un partido que es tradicional, que es clásico, una rivalidad demasiado marcada en Italia y que efectivamente captará la atención del planeta fútbol, tomando en consideración de que de aquí saldrá seguramente el primer campeón en épocas de pandemia, en épocas de coronavirus, en esta nueva normalidad, lo cual por eso esperamos un fútbol de gran nivel. Vamos entonces a la parte final del programa, donde tenemos información muy importante que resaltar sobre el baloncesto. Ya en esta parte final del entretiempo, estimado oyente, no queremos dejar de lado una disciplina que ha vuelto a cobrar relevancia, a tomar bastante importancia dentro de la opinión pública deportiva, y es que el baloncesto está dentro de las expectativas de regresar para el próximo mes, el mes de julio, para finales del mes de julio, Jaime, y eso pues para los fanáticos de otros deportes aparte del fútbol y sobre todo para los que siguen los deportes y franquicias norteamericanas es algo alentador. Es una noticia alentadora también, no solamente quedarnos a hablar de solo fútbol, también las otras disciplinas están levantando la mano. Sí, Dani, bueno, antes de entrar de lleno en lo que será la información del regreso de la NBA, me gustaría hacer la salvedad de un hito histórico en la historia de este deporte, y es que Michael Jordan, el día 14 de junio, es decir, el día de ayer, consiguió su último tiro como jugador de los Chicago Bulls. Este último tiro le permitió al equipo, dirigido en aquel momento por Phil Jackson, conseguir su sexto y último anillo en la historia. Este es un hecho muy relevante, puesto que representa lo que representa ese último lanzamiento para uno de los deportistas más valorados y más reconocidos a nivel deportivo. Y vale agregar a lo que acabas de mencionar de Michael Jordan, que pues el que no ha tenido la oportunidad de ver el documental disponible en Netflix de The Last Dance, es una muy bella oportunidad. Ha tenido todos los elogios del mundo deportivo, ha dejado bastantes discusiones a los fanáticos mismos del baloncesto, incluso dentro de los que no son muy fanáticos de esta disciplina, de este deporte, se ha llevado aplausos y ovaciones, y pues que incluso dejan la figura de Michael Jordan como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, de todas las disciplinas, y por eso aplaudo también a mi colega Jaime en esta ocasión, incluyendo un hito histórico de un deporte como es el baloncesto. Ya próximamente iremos también hablando de otros hitos y leyendas que ha dejado este deporte. Bien, Jaime, como bien lo mencionamos en la introducción de esta parte final, el baloncesto toma relevancia, y es que se han filtrado, como en todo ahora se está filtrando, que noticias, que rumores, eso es comidilla en todos los medios de comunicación, y pues es comidilla constante también porque alimenta información, porque alimenta teorías. El baloncesto, quiere decir presente, ha tomado las medidas para proponerlas a las distintas franquicias, a los distintos propietarios de los equipos, y es que muy probablemente a finales de julio se dé el regreso de la NBA, y es que estamos hablando del baloncesto precisamente norteamericano. Entonces hay luz verde y puede haber posible humo blanco en estas próximas semanas. Así es, y bueno, el nuevo formato que están proponiendo los gobernantes de la NBA aprueban que sean 22 equipos los que regresen, de los cuales serían 16, 8 por conferencia, en las posiciones actuales de playoff, y 6 equipos que actualmente están en 6 juegos o menos, detrás de una octava posición en sus respectivas conferencias. Sí, dado que el parón fue abrupto debido pues a la pandemia y se estaba desarrollando la NBA y estaban algunos resultados pendientes, quieren tratar de oficializar ya todos los cupos para que efectivamente la NBA pueda terminar de desarrollarse y pueda dejar la sensación a sus respectivos fanáticos. Solo para decir algunas fechas clave, Jaime.
dentro de este panorama. 30 de julio se dice que es la fecha tentativa de la NBA. El 25 de agosto sería una lotería del draft si la NBA vuelve precisamente a moverse en el mes de julio. El 13 de octubre sería el día oficial, atención, para la disputa de la final de la NBA. Debe ser el último día para que ya todo se haya desarrollado y para que ya los dos equipos jueguen la respectiva final de la NBA. Luego el 15 de octubre se hace el draft de la NBA, el popular draft que define los fichajes, que define todo el orden que puede tener la NBA. Y el 1 de diciembre, si todo marcha relativamente tranquilo, si ya no hay mayores novedades y mayores tragedias dentro del panorama actual, se volvería la NBA en temporada 2020-2021. Se jugaría ya la nueva temporada después de todo lo que haya transcurrido en esos meses. Así que en diciembre se tiene esa posible fecha, pero todo depende de cómo va transcurriendo la realización de todos los primeros compromisos que acabé de mencionar, que han tenido distintas controversias de por medio. Primero, porque hay un tema ya de estadísticas, hay un tema de resultados, que es el que está entredicho. Es un tema que para nivel logístico y para nivel de organización tienen que dejar muy claro, muy firme, para que no hayan huecos legales o huecos administrativos en la realización de los partidos. Y por otra parte, es que no se puede tampoco dejar de mencionar, es el hecho de que Estados Unidos tampoco es que esté en mejores términos con la situación racial, con lo urgente que fue el asesinato a George Floyd y pues las actuales protestas que se mantienen en Estados Unidos, Jaime. Así es, una de las, digamos, uno de los impedimentos podría ser para la renovación o el regreso de este campeonato de NBA, es que muchos jugadores actualmente se están negando a querer volver a jugar este torneo debido a los problemas que está teniendo Estados Unidos, como bien dices, por el tema racial. Ahorita mismo jugadores como Stephen Curry, Stephen Jackson, se han pronunciado en contra de que se reinicie nuevamente la temporada. Cierto es, Jaime, has mencionado un par de estrellas muy importantes dentro del marco del baloncesto. Incluso hay varios jugadores de no tanto renombre que están dentro del movimiento frente a la discriminación racial, ante el racismo, y por eso es bastante controversial, bastante polémico para esta comunidad el hecho de volver a hablar de baloncesto. Hay prioridades para esta gente que todavía no han sido resueltas, hay manifestaciones demasiado fuertes y no ha habido realmente una respuesta ni estatal ni organizativa de la NBA para poder cumplir con las exigencias de los manifestantes. Entonces, pese a que quieran organizar el partido, los partidos de la NBA en una sede específica que va a ser en Orlando, pese a que todo quieren desarrollarlo allá, todavía está entredicho el tema de que si es un tema meramente de devolverle el baloncesto al fanático o solamente es un tema de regreso comercial del baloncesto. Entonces, Jaime, yo sí entendería esto, y ya para ir terminando con el programa, entendería esto como algo que no es tan sencillo de decidir. Hay bastante todavía que determinar y pues hay un largo trecho a pesar de que falte un mes para ese posible regreso de la NBA. Bueno, ya con esta breve información de los acontecimientos en el baloncesto, con los resultados y con los deportes que esperamos la gente, si sale a la calle, por favor lo haga responsablemente, razonablemente y que sigan cumpliendo con las medidas de seguridad y de salud dispuestas por los distintos ministerios del país. Con esta información nos despedimos en esta edición del Entretiempo. Te mando un abrazo, Jaime. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Dani. Y para usted, oyente del Entretiempo, lo invitamos a que nos siga en @elentretiempo_podcast, en Instagram, @elentretiempo_ en Twitter, para que no se pierda de ningún detalle de este podcast. Y por supuesto, invitarlo a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no deje de perderse ninguna edición de este programa, que poco a poco va creciendo y que sobre todo se vuelve el gran espacio para hablar de los deportes a nivel nacional e internacional. Y recuerde que después del Entretiempo nos vemos en la cancha.